En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por esta tarde que nos has concedido. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría para poder comprender los misterios de tu iglesia en este trato, en esta relación con el mundo. Ayúdanos a entrar también en ese diálogo con los demás para que a partir de ello consideremos también nosotros la oportunidad que tenemos de ampliar los horizontes de nuestra vida para llevar tu palabra a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. No la concluimos. Vamos a terminar el bloque que nos faltó, el pedacito que nos faltó. Y después vamos a dar pie por si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Pudiésemos pues ahí también compartirla en ese sentido para estar ahí, pues todos ahí un poquito, digamos, como al tanto, ¿no? De lo que tenemos. Bueno, estamos en la parte de la reflexión teológica y esta parte de la reflexión teológica pues nos ayuda pues a comprender ya de manera organizada, pues como hemos visto, precisamente las realidades de nuestra iglesia, en este caso, que es lo que tenemos, ¿no? En la reflexión teológica nos quedamos ya propiamente en el último apartadito, ahora sí ya estamos aquí, donde estamos viendo esta realidad ya de la iglesia. Me voy a remitir pues a checar los últimos datos, esta mediación de Cristo y de la iglesia, que vimos pues ahí un poquito, el deber misionero que tiene nuestra iglesia, y también establecimos pues esta necesidad de la mediación, ¿verdad?, que hay de la iglesia, y nos quedamos en esta parte, en esta verdad, pues que a lo mejor daba así como alguna pie para algunas preguntas, que den razón si fuera de la iglesia no había salvación. Comentamos pues estos elementos para tener una respuesta a esa pregunta que pues nos hacíamos. Y nos quedamos en esta partecita, el diálogo que hay entre la iglesia y el mundo. Vamos a retomar esto para después dar pie si hubiese alguna pregunta, alguna duda. El diálogo salvífico entre la iglesia y el mundo, entonces, pues es, podemos decir, una obligación, y esa obligación, pues es en razón precisamente de que el Señor Jesús, al recibir la misión del Padre Dios, es para salvar a la humanidad. Y entonces la iglesia no podría cerrarse al mundo porque sería contraria a su esencia, ¿no? Nosotros veíamos cómo entonces, si la iglesia nace y vive de este misterio de la Trinidad, donde el Padre envía al Hijo por la acción del Espíritu Santo, entonces Dios está saliendo del círculo de su vida trinitaria, y así entonces, a través de Jesús, que se hace hombre entre los hombres, se está mostrando esa apertura hacia nosotros, para que haya ese intercambio, un intercambio donde el Señor toma nuestra pobreza carnal, la pobreza de nuestra carne, y así nos puede permitir también alcanzar la vida divina. Ese es el intercambio que se hace, ¿no? Entonces, si Cristo ya es apertura de Dios al hombre, entonces la iglesia que fue fundada por Cristo para continuar esa misión, también en cierto sentido la iglesia tiene que ser apertura de Dios al hombre. Se tiene que hacer realidad este sacrum commercium, se llama el intercambio entre la vida humana y la vida divina. De tal manera que entonces Dios toma de nosotros palabras, gestos, comportamientos históricos, visibles, y en ese sentido podemos decir, solo en ese sentido, mundanos, para ofrecer al ser humano esa vida de hijo de Dios, y entonces esperar que el hombre reciba esa vida por la fe. Así, nosotros como iglesia no pudiésemos bajo ninguna circunstancia cerrarnos a ese diálogo. Es un diálogo salvífico, es dialogar con el mundo para ofrecerle la salvación que Cristo ha traído. Y así entonces la iglesia, al abrirse a esa realidad humana, a esa realidad terrestre, como Cristo lo ha hecho, pues no se puede dejar de lado porque somos ese cuerpo de Cristo. De tal manera que estando entonces, por un lado, ahí en esta realidad, donde nosotros estamos pues teniendo la oportunidad de continuar la tarea que Cristo nos ha dado, al mismo tiempo también nosotros mantenemos nuestra identidad, no nos perdemos. Lo peor que le puede pasar a la iglesia es que se mundanice, en el sentido de que se le olvide la razón de ser, su por qué, su para qué. Y entonces mundanizada la iglesia adquiera los criterios de los seres humanos y deje de lado pues lo que es fundamental.
En este diálogo, entonces, hay algunas exigencias. La primera, ¿no? Para que el diálogo de la iglesia con el mundo no termine en mundanización, pues primero tiene que ser salvífico, tiene que ser salvífico. El dialogar con los hombres es para ofrecer la salvación que Cristo ha alcanzado. No puede ir en otra línea, ¿no? Si la iglesia se pusiera a discutir, por ejemplo, política, solo por hacer política, economía, solo por hacer economía, perdería su identidad. Si la iglesia tiene una voz en esos ámbitos, en el político, en el económico, en el social, es en razón para que en esas estructuras se ofrezca ese mensaje de salvación e incluso a través de esas estructuras se coadyude esa salvación. San Pablo VI, en una encíclica que se llama Ecclesiam Suam, menciona esas características, ¿no?, del diálogo divino. Entonces, es iniciativa primero del Padre Dios, ¿no? El diálogo que la iglesia va a ofrecer, Cristo que sale al hombre y la iglesia que sale al hombre, es porque el Padre lo ha pedido. No puede sacarse de ese contexto. Después está sobrepasando los méritos de los destinatarios. No es por nuestros méritos, no es por nuestra linda cara, digamos así, que se viene a dar ese diálogo, todo lo contrario. Si fuera por nuestros méritos, definitivamente no lo mereceríamos. Es por pura gracia, ese diálogo es un don, es un regalo de Dios. Ofrece la salvación en Cristo a través de la iglesia por pura gracia. Y aquí también se tiene que respetar la libertad humana. El hecho de que el Señor ofrezca ese diálogo para que los hombres se salven es en respeto a su libertad, porque la libertad, sabemos nosotros, pues es la condición básica, la condición necesaria para que se dé el amor. Si no hay libertad, no hay amor, y si no hay amor, pues ¿cómo le respondemos a Dios que precisamente nos está haciendo ese diálogo, esa oferta de salvación por puro amor? Así entonces, esta oferta de salvación en la iglesia, ese diálogo salvífico, es universal, es para todos y también es paulatinamente, es gradualmente. No se puede imponer porque de lo contrario estaríamos trastocando pues lo que es esencial, la libertad que permite el amor. A esto hay que agregar lo siguiente. Ese diálogo tiene que hacerse en fidelidad a Cristo. Si la iglesia quisiera transmitir otra enseñanza, pero que no fuera la del Señor Jesús, pues entonces no estuviera ofreciendo la salvación. Pudiese estar ofreciendo otras realidades que no corresponden al mensaje de Cristo, al mensaje salvífico. No pudiera ser así. Tiene que ser en orden a la salvación. Y así entonces la iglesia se constituye sacramento de Cristo. Es un signo visible a través del cual Cristo se manifiesta a los hombres, ofreciendo pues esa redención, esa salvación. Entonces, el diálogo tiene que ser fiel al Señor Jesús. Está esta otra partecita que también pues a veces da mucho que hablar, lo que es la inculturación. La inculturación es cuando el diálogo entonces tiene que asumir las características de los destinatarios para que pueda ser entendible. Y esto pues tiene que respetar, por un lado, el contenido, ese no se puede cambiar. Lo que va a cambiar son las formas, son los canales, ¿no? Entonces, por eso se dice que la inculturación es una necesidad para que de veras, en verdad, haya un diálogo iglesia-mundo y entonces el evangelio pueda alcanzar a todos los seres humanos, pero ahí en su forma concreta de vivir, de pensar, de existir. Esta inculturación, hablemos entonces de ella. ¿Cuál es la naturaleza de la inculturación? En primer lugar, pues tiene como finalidad hacer entendible el mensaje de Cristo en algún contexto bien específico. Inculturar entonces no es diluir el mensaje, no es descremarlo, ¿verdad? No es cambiar el evangelio, no se puede cambiar el contenido. Se trata de formas, recordemos siempre eso. Tampoco es una mera adaptación externa, ¿no? Tiene que ser un proceso que afecta de manera diferente, pero real, a la cultura a la cual se está dirigiendo, pero también afecta a la iglesia, porque la iglesia también tiene que asumir esas categorías humanas para que pueda entonces realmente ser eficaz. Y esto pues invita, por ejemplo, a reconocer y a rescatar pues, las cosas positivas que hay en las culturas. Estos valores humanos que encontramos en las culturas, si son de veras, si son valores, entonces van a estar relacionados con Cristo, ¿no? Y desde su propia condición se van a ir transformando ahora para que vayan canalizando, para que vayan así como dirigiendo precisamente a la salvación. Lo que se trata entonces en esos valores, en esas cosas buenas que hay en esas culturas, es como liberarlas de las imperfecciones que puedan haber existido, donde pues a lo mejor no se llega
tengo este valor, pero no llega hacia la salvación, se tiene como que enriquecer, digamos así. Por su parte, decimos, la iglesia también queda afectada, porque entonces cuando la iglesia suma esos valores, va a expresar la única fe, el mismo contenido, pero ahora de una nueva manera, de una nueva forma. Y así entonces, en el estilo diverso que se tiene ahí enfrente, digamos, en esa nueva cultura, más allá de romper la unidad, entonces va a manifestar su catolicidad, esa universalidad. Y en ese sentido, entonces la iglesia va a ser un signo todavía más valioso para las culturas porque se está llevando a cabo, se está consiguiendo esa salvación en Cristo. Por eso se dice que entonces verdaderamente la inculturación, cuando se entiende bien, hay un auténtico diálogo, un verdadero intercambio, donde se llegan las culturas, se expresa pues la verdad de Cristo a las nuevas comunidades, se les une a esa catolicidad y entonces les va a ir enriqueciendo, jamás les va a ir disminuyendo para que puedan recibir la plenitud del Evangelio. Este proceso de inculturación también entonces tiene exigencias. Si queremos que esa inculturación de frutos sea fructífera, va a ser algo lento, va a ser algo delicado y va a poder adquirir muchas direcciones. Y es ahí donde entonces el magisterio de los obispos, pues tiene que discernir porque recordemos, dado que la iglesia es apostólica, pues es a través de ellos donde la enseñanza tiene que continuar. Este diálogo, la segunda exigencia, está abierto a la iglesia universal. No puede tener, digamos, como que preferencias, porque entonces pues estaríamos dejando de lado, estaríamos excluyendo a ciertas culturas. Y lo importante aquí es que jamás se rompa esa comunión con el Papa, con los obispos, porque así se va a mantener la unidad de la fe, se va a vivir los sacramentos, y al tener esa comunión con la jerarquía, Papa, obispos, entonces se está dando la iglesia. Una exigencia más para este diálogo. Necesita entonces estar cimentado en razones realmente que obedezcan a la voluntad de Dios y no solamente razones humanas que pueden ser en una de esas pasajeras, se tiene que cimentar en la comunicación de la salvación que se hace. Cristo, cuando se encarna, podemos también ahí nosotros decir, también está pasando por este proceso de inculturación. Cuando Cristo se hace hombre como nosotros, lo hace en una cultura bien específica, bien concreta, y a través de esa cultura va a transmitir su mensaje de salvación. Nosotros decimos, en la cultura judía, ahí se anunció el reino, se invitó a la conversión, y a través de la cruz y la resurrección se purificó aquello que tenía que ser purificado. Y la otra exigencia es cómo esta iglesia, esta inculturación, perdón, debe abarcar no solo el lenguaje de la iglesia, sino también el lenguaje de la vida de cada día. Así entonces, inculturar el lenguaje tiene que ayudarnos a expresar el contenido íntegro de la fe, pero a través de las palabras, las categorías, los símbolos, los ritos de una cultura que se quiere evangelizar. Esa inculturación de la vida consiste en que las formas concretas de expresión, la organización de la iglesia, entonces correspondan a los valores más positivos y auténticos de la cultura. Y esto pues va a ser siempre un desafío, porque los hombres de cada cultura determinada van a tener problemas, interrogantes, aspiraciones, y se les tiene que dar una respuesta. Entonces, ese proceso de diálogo salvífico, nosotros lo tenemos que comprender. Es obligación de la iglesia, porque es continuadora de la misión de Cristo, para que los hombres queden salvados. Y en esto, pues se tienen que tener mucho cuidado para que la iglesia no se mundanice, para que no se pierda, para que permanezca fiel al mensaje, y es ahí donde surge la inculturación. Esta partecita entonces es lo que nosotros ofrecemos acá como parte de esa reflexión teológica de esta sesión, ¿no? La mediación y necesidad de la iglesia. Las actividades que se nos sugieren ahí en el texto que ustedes tienen a su alcance son estas catequesis de San Juan Pablo II, en estas fechas, 5 y 19 de abril de 1995, ese documento Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, el número 20. Hay también un libro de Papa Ratzinger, se llama El Nuevo Pueblo de Dios, en esas páginas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en esos números que ahí vienen. Y también de San Juan Pablo II, en un libro llamado Cruzando el Umbral de la Esperanza, en los capítulos 13 al 16, se habla pues de esto.
Bueno, ahí está este tema de la mediación y la necesidad de la iglesia. Voy a dejar de compartir para que entonces nosotros podamos dar pie ahora sí a preguntas, a dudas que hubiera de esta sesión 15 para dar paso al tiempo que nos resta a la sesión 16. Dejo ahí espacio si hubiese algún comentario para que lo pudiésemos compartir. Bueno, nosotros, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Nosotros como creyentes y bueno, en esa fe, fortalecidos en esa fe, es la iglesia lo que deja a nuestro Señor Jesucristo para esa salvación, y por eso es mediadora, y por eso es que nosotros formemos esa verdadera integración a ese cuerpo de Cristo, ¿no? En esa verdad de fe. Y bueno, pues es que a veces uno lleva la religión o ese religarse con Dios de maneras distintas, ¿no? Y entonces ahí nosotros como católicos necesitamos verdaderamente estar seguros de lo que creemos, y no es lo que pensamos o lo que creemos, es lo que realmente Dios nuestro Señor nos viene a dejar, y por eso es mediadora y por eso es parte y bueno, sigue gracias al Espíritu Santo, ¿no? Esa función trinitaria, y que va a estar hasta el final de los tiempos, y hacernos en un solo espíritu. Es esa parte de nosotros como católicos y creyentes y fortalecidos en la fe, hacer esta parte de estar cerca de Dios en esta iglesia mediadora. O bueno, puedo a lo mejor estar No, equivocada. está muy correcto y ahí hay una palabra muy clave, ¿no? Cuando mencionabas esa integración. Si la iglesia es mediadora, no es mediadora en sí misma, es porque está integrada a Cristo y precisamente a partir de esa misión que Cristo tiene, entonces se comparte esa misión que ofrece la salvación. La iglesia no podemos decir que sea mediadora en sí misma, es mediadora en Cristo, al ser cuerpo de Cristo, y es ahí donde entonces se va precisamente a comunicar esa verdad salvífica a las personas que se tiene delante. Eso es bien importante que jamás lo dejemos de lado, porque podemos caer en esa tentación a veces de mundanizar la iglesia o de caer en ese relativismo donde cada quien pues va a hacer lo que quiere, como quiera, y entonces podemos estar sin darnos cuenta, a veces incluso traicionando lo que es la revelación, el mensaje del Señor, y eso sería muy grave. Aquí es donde precisamente pues podemos entrar con algunos conflictos porque no conocemos bien la función nuestra como iglesia, ¿no? Y entonces, pues al no asumir el contexto de la revelación, pues a la hora de ofrecer un diálogo con las personas que nos rodean, digamos, con el mundo, pues ahí es donde podemos caer traicionando la verdad de Cristo. Por eso es bien importante que permanezcamos fieles a esa verdad y desde esa verdad entonces podamos ofrecer al hombre la salvación. Esa es la finalidad, ¿no? Que todos los hombres se salven. Por ahí va un poco la cosa. Bueno, vamos a... Padre, sí, ok, Mago. Gracias, padre. sí, padre. ¿Qué pasa ahora, sobre todo con los jóvenes que están como muy holgados, muy nada de compromiso? Por supuesto no quieren ir a la iglesia, no toman su papel dentro de la iglesia por comodidad. Y aquí, en cuanto a la evaluación, dice, ¿qué sucede con la salvación de quienes no conocen a Cristo o a su iglesia? O sea, no la conocen por flojera. No en todos los casos. Ahí ciertamente lo primero en ese contexto no podríamos generalizar. Hay personas que Claro. actúan de buena voluntad en nuestros contextos, en nuestros ambientes y que a lo mejor no se acercan a la iglesia por un pecado de escándalo de parte nuestra como iglesia, ¿no? Hay personas que a lo mejor no la conocen porque no nacieron en el seno de la iglesia, nacieron ya en alguna otra comunidad protestante o religiosa o dentro del ateísmo y no han tenido también ese acercamiento. Está la realidad de a lo mejor de muchos países, muchos lugares donde pues todavía no se predica el evangelio, ¿no? Números en cifras, se dice que más o menos de los 7,000 millones de habitantes, más o menos 1,200 millones somos entre católicos y cristianos de todas las denominaciones, ¿no?
Y entonces quedan por ahí 5.800 millones todavía que no conocen el Evangelio propiamente. O sea, para nosotros esto nos sorprende porque nuestro contexto latinoamericano, pues la mayoría somos católicos y todavía mucho más mayoría somos cristianos, ¿no? El encontrarnos con gente ya de otra religión, no de otra secta o de otra iglesia cristiana, sino de otra religión, pues todavía no es algo así muy común, pero hay lugares donde esto no es así. La otra cuestión está cuando por pereza, por flojera, a lo mejor no conozco o no quiero conocer la iglesia. Esa sí ya es, digamos, una responsabilidad. Y había una palabra, yo creo que muy, muy clave en lo que usted decía, y que nos enfrentamos, pues, no solo en la iglesia, sino en la sociedad en general, que es la falta de compromiso. En general, cualquier institución parecería que hoy está padeciendo de eso, ¿no? No hay un compromiso por parte de las personas donde entonces se puedan echar a andar estructuras en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Y eso pues nos tiene a veces como nos tiene, ¿no? Somos a veces apáticos en muchos sentidos. No sé, por poner un ejemplo fuera de lo que estamos viendo, en la zona del estado de Hidalgo, ¿no? Está esa parte del hoy no circula y se analiza y se habla, se dice que tanto realmente, por ejemplo, ayuda cuando andan circulando allá en el propio carro o que tanto afecta pues por el tener que usar el transporte público y los riesgos que implican, ¿no? Y pues hay muchas opiniones, pero a lo mejor si sondeamos en nuestros conocidos, en redes sociales, como que todo el mundo estaría a favor de que no hubiera el hoy no circula, ¿no? Incluso como en otros estados se ha manifestado. Pero no hay una organización, no hay cabezas, no hay compromiso. Entonces, pues nos quejamos, pero no hacemos nada. Y esto lo encontramos en cualquier ámbito, no sé, en la escuela de sus hijos, sus nietos, cuando van a la escuela, ¿quién quiere ser de la sociedad de padres de familia? ¿Quién quiere ser el jefe del grupo? No tengo yo tiempo, yo tengo que hacer, tengo otras cosas. Nos falta el compromiso en todos los ámbitos y la iglesia, por supuesto, pues no se libra de esto, ¿no? Y eso, bueno, ya también es nuestra propia pues, responsabilidad y claro que también nos afecta. Por ahí va la cosita. Ahí va. Ok. Bueno. Bueno, otra cosa, padre, también los jóvenes, bueno, algunos jóvenes, no puedo generalizar, pero yo, por ejemplo, en mi caso personal con mi hijo, me dice, mamá, déjame y permíteme conocer a Dios a mi forma. Ay, y yo pues me pongo a pensar, ¿no? Digo, mi hijo ha recibido catequesis desde pequeño y sí conflictúo y en ese aspecto, bueno, pues que ahorita ya tiene algunos mesecitos que no quiere ir a la iglesia y todas esas cosas, pues obviamente me ponen, pues no mal, digo, porque al final Dios tiene sus tiempos y yo sé que le va a tocar precisamente, pero definitivamente, pues es complicado, ¿no? Y estar tan cerca de una persona que ha recibido esa catequesis y que te diga, ¿no? Déjame descubrir a Dios a mi forma, bueno, pues solamente Dios sabe, ¿no? Y ahí como mamá, pues hay que seguir pidiéndole a Dios que lo ilumine, que le conceda su sabiduría y no nada más a mi hijo, sino a muchos jóvenes que están en ese particular dilema, porque ese es el dilema, es elegir, ¿no? Entre estas circunstancias o verdades, pues elegir la mejor y la que te va a dar todo ese crecimiento. Entonces esa juventud está en ese dilema de pues la New Age y de todas esas cosas y bueno, pues nosotros tenemos que, además de hacer oración, bueno, pues dar testimonio y eso cuesta mucho trabajo, padre. Creo que esa es la clave precisamente en el testimonio que ofrecemos. No podemos estigmatizar a los jóvenes, sí tenemos que estar atentos porque hay una amenaza de ese relativismo, donde a lo mejor los muchachos piensan que van a ir como una especie de mercado religioso a ver qué me conviene, a ver qué me agrada más. Y tenemos que salir de esa comodidad, no se trata nada más de ver qué me gusta, ver qué me agrada, ¿no? Pero también como iglesia habrá que reconocer que en muchas ocasiones nos faltan a lo mejor precisamente testimonios donde ellos se involucren.
Si se trata, digamos, de inculturizar el evangelio a los jóvenes, entonces uno tiene que ponerse a analizar cuáles son precisamente los valores, las cosas positivas que hay en ellos y entonces potenciarlos, hacer que crezcan, ¿no? Porque tienen cosas buenas. Yo recuerdo, recién llegué acá cuando fue el sismo, el último sismo fuerte en septiembre, cuando entonces, bueno, se empezó así a hacer la voz de ayuda y todo. Aquí, expresamente aquí en la comunidad donde estoy, quienes se movieron fueron los muchachos, jóvenes que sí, a lo mejor yo medio empezaba a ubicar de iglesia, pero otros tantos que para nada, ¿no? Fueron los que hicieron ahí la colecta, vinieron, padre, apóyenos, que no sé qué, se apoyó pues un poquito ahí para la recolección y eso, pero constó de ellos consiguieron en qué llevar las cosas, ellos se movieron para llevar las cosas, fue ellos, ¿no? Son valores de solidaridad que Cristo nos enseña y nos predica, ¿no? Ese amor al prójimo, pero que a veces a lo mejor nosotros, pues porque tengo trabajo, porque eso, porque el otro, pero ya no lo hacemos, ya no tenemos ese tipo de solidaridad, ¿no? Y es ahí donde nos falta ese testimonio que te a los muchachos, que te a los jóvenes. A los jóvenes les gusta mucho esa parte de ayudar, de colaborar, y aunque a veces los podemos sentir muy apáticos, muy egoístas, muy ensimismados, lo cierto es que cuando hay alguna necesidad, ellos salen de sí mismos, lo tienen así como en la sangre, ¿no? Más bien cuando somos adultos como que se nos va apagando esa parte. Entonces es chamba nuestra renovar muchas estructuras en la iglesia para que entonces nosotros podamos auténticamente poder participarles a ellos ese testimonio vivo, ¿no? En la experiencia hace 2 años que nos fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, para mí el testimonio fue fuertísimo, ¿no? De ver tantísimos jóvenes así congregados juntos, escucharlos, ver sus experiencias, todo lo que se compartía y darse cuenta, ¿no? Digo, a mí como sacerdote, digamos, pues darme cuenta de lo que me falta por ser por jóvenes, y no es porque no haya jóvenes, y no es porque no quieran los jóvenes, porque se mueven, ¿no? Pero a veces no nos cuesta mucho. La pastoral juvenil es de las más espinositas de nuestras parroquias. Tenemos un grupito de jóvenes de 20, 30 muchachos en nuestras parroquias y ya nos sentimos soñados. Y vemos la cantidad de jóvenes que hay, y pues somos nada, ¿no? Pero pues es un desafío, es un desafío. En casa, pues yo creo que la mejor forma siempre será precisamente a partir del testimonio que se les pueda ofrecer a ellos. Ahí está la chamba. Ujú. Voy a ponerles un video de esas cosas Gracias. que luego preguntan mucho los muchachos y que luego yo no les enseño a los papás porque si no los papás se infartan, pero permítame tantito mientras cargo acá el video. Y a veces pues son cosas que no nos gustan, ¿no? Pero pues que es precisamente ahí donde viene luego el conflicto, ¿no? Déjenme. Non spaventarti dei tatuaggi. Gli eritrei da anni si facevano la croce. Nos- No, permítanme tantito, es que estoy teniendo aquí problemas para cargarlo, pero no se me desespera. Ahorita ya me los conecto para que lo vean. Es acerca de los tatuajes, ¿no? Que es una pregunta que los muchachos hacen mucho. Ahora sí ya la tenemos ahí, ya la tienen visualizada, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un poquito. Non spaventarti dei tatuaggi. Gli eritrei da anni si facevano la croce qui, anche oggi li vediamo, si tatuavano la croce. Sì, ci sono esagerazioni oggi, io vedo che alcuni, anche credo che quelli che hanno una misura forte di tatuaggi non possono dare il sangue, no? Credo che cosa del genere, perché c'è pericolo di intossicazione. No, quando si esagera è un problema di esagerazione, ma non di tatuaggio, no? Il tatuaggio indica appartenenza. Ahí es un valor. Tu, giovane, che ti sei tatuato o tatuata così, cosa cerchi? In quel tatuaggio quale appartenenza dici? Incominciare a dialogare
con questa. E da lì si arriva alla cultura dei giovani, importante, ma non spaventarsi. Con i giovani non si deve spaventarsi mai, mai, perché sempre, anche dietro le cose non tanto buone, c'è qualcosa che ci farà arrivare a qualche verità, ¿no? Ahí está pues esta partecita donde pues el Papa nos muestra, ¿no? Esta realidad que les digo, pues a veces son así como cuestiones complicadas, ¿no? Nos gusta cuando nos pregunta a lo mejor alguno de los hijos, ¿no? Los niños dicen, me voy a tatuar, mamá, ¿no? ¿Cómo crees? Espérate. Pero hay más bien que rescatar lo que es positivo, ¿no? Y esa es parte de ese diálogo, de esa vivencia como de inculturación, digámoslo así. Bueno, voy a dar pie a la siguiente sesión, que es la última ya de nuestra eclesiología, donde entonces podamos ahí ya ir cerrando pues ya este ciclo y podamos ir compartiendo pues ya lo que implica nuestro cierre, ¿no? Es la sesión 16, es la dimensión escatológica de la iglesia, es el cierre de este bloque de eclesiología, pero al mismo tiempo también nos va a ir dando pie para iniciar el curso que sigue, si Dios da licencia ya la próxima semana, acerca de la escatología, ¿no? Entonces, nuestro objetivo doctrinal es explicar cuál es la finalidad última de la iglesia dentro de los planes de Dios en la historia de la salvación. Entonces ya hemos visto, hay una historia de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Escritura, y tenemos que comprender, bueno, cuál es la finalidad última dentro de esta iglesia. El objetivo moral es amar y vivir plenamente esta iglesia de Cristo. Vamos a ver pues los elementos que tenemos aquí que se nos ofrece. En la Sagrada Escritura, lo primero que vamos a ver es la índole escatológica de la historia sagrada. Aquí voy a hacer primero mejor una anotación donde tengamos la oportunidad de comprender esto de la escatología, aunque lo vamos a ver ya más profundamente, pero bueno, la escatología se refiere a las cosas últimas, ¿sí? Y entendemos por cosas últimas pues lo que pasa después de la muerte. Sí. Básicamente podemos englobar esto en lo que nosotros llamamos cielo, purgatorio y también el infierno. Entonces, ¿qué es lo que implica, no? Después de nuestra vida, ¿cuáles son esas últimas cosas? Ese es el término, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de lo que va a suceder en la persona? Y aquí vamos a ver ya otros conceptos que se profundizarán, el momento de la muerte como tal, el juicio que se enfrenta ante Dios, en qué seremos juzgados. Esta partecita es entonces lo que nosotros vamos a comprender. En la historia sagrada, todo lo que es la historia sagrada, todo ese diálogo que hay entre Dios y el hombre para salvarlo, entonces nosotros vamos a ir descubriendo precisamente pues esa oportunidad donde el Señor se va a manifestar, ¿no? Todo lo que es la historia sagrada, recordémoslo, lo tenemos que entender como una historia de salvación. Y esa historia de salvación es decirlo más o menos así, ¿no? Las cosas que Dios hace para salvar al hombre, al ser humano. Y aquí es donde nosotros podemos ponernos a pensar, hay una historia de salvación personal. Tu historia de salvación incluye todo lo que Dios pone de sí mismo para que tú, para que yo, para que todos nos salvemos. Es una salvación personal, pero también al mismo tiempo es una historia global. Somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia y esto lo tenemos también que comprender. Entonces, en esta historia de salvación, en esta historia sagrada, vamos a tratar de ver ahorita cómo ya se va conteniendo en toda la historia de salvación esta índole escatológica, esta índole, este toque, digamos, que va a hacer referencia a las cosas últimas, al cielo, al purgatorio, al infierno. Entonces, vamos a ver precisamente un poquito de esto acerca de la Escritura. El primer punto, digamos, donde se comienza la historia de salvación es la creación, el acto creador, ¿no? Es ahí donde empieza esa relación entre Dios y el hombre. Y al iniciar ahí la relación Dios-hombre, ahí inicia la historia de salvación. Toda la historia de los hombres, por eso decimos, es sagrada. No por imitación, sino porque Dios está presente en la historia. Dios actúa en nuestras vidas. Dios en nuestra vida nos va a mostrar precisamente
ese designio. Dios nos muestra ese designio donde entonces nos está ofreciendo la salvación al final de los tiempos. Así, desde el inicio, cuando ya el hombre y Dios se relacionan, ahí tenemos ya ese inicio de la historia salvífica. Ahora, esos acontecimientos históricos que fueron vividos por el pueblo de Israel son las formas en las cuales Dios fue actuando en su pueblo. En el pasado, veíamos nosotros en la escritura, Dios, Yahvé, actuó en la historia de ese pueblo, ¿no? Y es precisamente quien da ser, quien da existencia al mundo, al hombre. Y hacia el futuro, entonces Dios va a tratar de ir guiando a su pueblo, aunque el pueblo de Israel, lo vemos en el Antiguo Testamento, cometa mucha infidelidad. A pesar de todo eso, Dios va a guiar a los suyos precisamente para llevar a cabo su designio, su salvación. Entonces, Dios siempre va a estar atento, no va a estar atento, va a tender hacia el hombre para ofrecerle la salvación. Y así entonces vemos cómo Dios, Yahvé, actúa en la historia desde que se crea todo, desde que comienza todo, y lo va a hacer a través de intervenciones históricas. Dios se mete en la historia. Y esto va a ser progresivo para que entonces, digamos, nosotros lo podamos ir comprendiendo. De la manera progresiva, pues podemos decir cómo se fue revelando, podemos encontrarnos ahí delante de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, de todo cómo se fue tejiendo en la historia antigua hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y se dice entonces que toda la historia, en este caso, del pueblo judío, del pueblo de Israel, es escatológica, porque tiene un principio en Dios y también tiene un final. Y ese final es esa consumación, es estar con Dios. Y en ese inter, entre el inicio y el final, entre creación y la parucía, la consumación, es entonces donde Dios va a ir actuando, donde Dios va a ir poniendo precisamente, digamos, su cuchara para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. En ese intermedio, cada intervención de Dios ya se va permitiendo, decirlo así, ya va realizando su historia. Todavía no la consume, todavía no la termina, pero ya está haciéndola, ¿no? Entonces, de manera parcial, ese designio de Dios, que es salvar a los hombres, está siempre encaminado a esa consumación final. Entonces, toda la historia sagrada, toda la historia de salvación es precisamente intervención de Dios para que nosotros podamos salvarnos. Hablemos ahora de cómo esta escatología se vincula con el reino de Dios. Nosotros podemos decir, si aquí nosotros al inicio, por un lado, tenemos esta partecita de comprender que el inicio de la historia de la salvación, ¿no? El inicio radica precisamente en el acto creador, su consumación, su final, ¿sí? El final va a consistir en la instauración del reino de Dios. Esta partecita es ahí donde nosotros pues debemos pues ahí tratar de hacer la comprensión, ¿no? El reino de Dios ya está entre nosotros, por eso dice Jesús, todavía no está consumado, pero ya está entre nosotros. Esto va a ir dando pie a una frasecita que también se va a estar escuchando mucho. Ahorita solo la menciono, ya vamos a profundizar en ella. El famoso ya, pero todavía no, ¿sí? Ya está entre nosotros el reino de Dios, pero todavía no se consume. Ya inició, pero todavía no llega a su consumación. Entonces, hablar de esa escatología es hablar del reino de Dios, donde va a estar esa comunión, donde eso es la salvación, que ya ha empezado, aunque todavía no se ha consumado, todavía no llega a esa plenitud. Entonces, todas las intervenciones de Dios en la historia de Israel, en la historia de su pueblo, van a ir en esa línea. Van a realizar progresivamente el reino de Dios. De tal manera que entonces el Señor reina precisamente para siempre y va a ser fiel a sus principios, a sus designios. Dios quiere que todos nos salvemos y no se va a echar para atrás, no va a decir, no, es que como ya se portaron muy mal, y ahí muere, y en la escritura lo vemos, ¿no? Hemos escuchado en las lecturas del Antiguo Testamento cómo Dios parecería incluso que llega momentos donde se arrepiente, dice por ahí el texto, muy antropomórfico, se arrepiente de haber creado al ser humano, los voy a destruir, pero siempre hay alguien que interviene, siempre hay alguien que salva,
podemos recordar al mismo Moisés, la experiencia de Noé, siempre, ¿no? Siempre. Y surge en ese momento también una realidad que va a ser muy importante para el judío y también para nosotros. Además de que le había prometido a su pueblo un reino, digamos, una tierra, una descendencia, de que ellos iban a hacer la bendición, se agrega una promesa más, una cuarta promesa, la promesa de un Mesías. El Mesías va a ser aquel que va a ejecutar precisamente ese plan de Dios, esa salvación de su pueblo. Y así entonces se suscita la esperanza. El pueblo de Israel va a estar siempre a la espera de la llegada del Mesías, y ese Mesías viene a instaurar precisamente el reino. Aquí sabemos nosotros lo que pasó, ¿verdad? En algún momento en la vida de Jesús, cuando se reconoce como Mesías, pues sí está bien, pero no nos gusta tu tipo de reino, ¿no? Ellos esperaban algo más, ¿no? Esperaban así como que se pudiera instalar un reino que los liberara de los romanos y bueno. El Señor Jesús, en este sentido, tiene una conciencia clara de que con Él está llegando ya este tiempo final. Con Él se está inaugurando esa salvación que desde antes ya se estaba esperando ahí por los profetas. Y es el reino. Cristo mismo implica la llegada del reino porque en Él podemos estar en comunión. Y la chamba de los suyos, de los apóstoles, va a ser precisamente que ellos prediquen el reino. Ese es el contenido, ¿no? El reino, la salvación, la comunión. Y esta realidad la va a unir Cristo en su persona, se condensa, digamos, el mensaje, se hacen uno. Cristo anuncia, pero al mismo tiempo de que anuncia el reino, en Él se está cumpliendo el reino. En Él se está cumpliendo el reino. Y ahí se decía en la Escritura, si Él está expulsando a los demonios, es porque ya está llegando el reino de los cielos. Y así entonces pareceríamos afirmar que con la llegada de Jesús se ha llegado a la plenitud de los tiempos. Esa parte entonces aquí lo que tenemos que destacar, cómo el reino de Dios y la escatología van de la mano. Damos un pasito más. ¿Cómo nos vinculamos nosotros como iglesia en ese reino, no? Entonces, el judaísmo, ya decíamos un poquito, está esperando un reino que tenga repercusiones políticas, que nos libere de los romanos, y pues Jesús sale con otras cosas, ¿no? Porque deja ver que el reino no es como lo están esperando ellos. El reino es de naturaleza religiosa, de estar con Dios. Y así entonces, Jesús, a través de la iglesia, que tiene esa chamba de anunciar la salvación, va a encargarle, digamos, que siga anunciando la llegada de ese reino, pero al mismo tiempo la iglesia empieza a ser ya presencia de ese reino, empieza a ser como la semilla, ¿no? Por eso habla que a Pedro le entrega esas llaves. Aquí nosotros debemos estar atentos en esta realidad. Por un lado, tenemos que afirmar que la iglesia, continuando la misión de Cristo, anuncia el reino, y de la iglesia, digamos, va a empezar a brotar ese reino. Pero lo que no se vale es confundir iglesia con el reino de Dios, son cosas diferentes. La iglesia apenas está anunciando, preparando, pero la iglesia no es el reino. En ese sentido, cuando venga el final de los tiempos, pues la iglesia va a desaparecer. La iglesia va a desaparecer, o digámoslo así, se va a plenificar en el reino, ¿no? Como si fuera pues ahí una oruga que va a volar como mariposa, ¿no? Ya está ahorita la semilla, el germen, pero se habrá de planificar y ya no le llamaremos iglesia, le llamaremos acá nosotros, es el reino de los cielos que ha llegado. Un poco lo que nos ofrece el dato de la Sagrada Escritura. En el magisterio, básicamente, en el Vaticano II, vamos a ver Lumen Gentium. Primero, cómo la iglesia tiene esa vocación escatológica. ¿Por qué la vocación escatológica? Porque está llamada a continuar esa misión de Cristo para que los hombres se salven. Entonces, la iglesia a la que todos somos llamados, en la que nos une realmente a Cristo, donde somos santificados por el Espíritu Santo, ojo, la iglesia no alcanzará su plenitud de lo que ya es, sino hasta que venga la gloria celeste, ¿no? Cuando ya venga la consumación, entonces esa iglesia, esa oruga se transforma en mariposa, ¿no? La humanidad y la creación van a ser renovadas por Cristo. Y aquí está lo que ya mencionábamos un poquito, esos elementos pues paradójicos, el famoso ya, pero todavía no. Ya somos verdaderos hijos de Dios en Cristo,
pero aún estamos en peregrinación, estamos peregrinando lejos de Él, todavía no lo vemos cara a cara. Ya somos parte de su cuerpo, ya somos vivificados, animados por el Espíritu, pero pues aún tenemos que chambear contra las tentaciones del demonio. Entonces nos deja ahí, digamos, en este caminar. Mientras alcanza esa plenitud de lo que ya es, pero todavía no, ¿sí? La iglesia va a ser impulsada por el Espíritu para que mantenga viva la esperanza. Esa es la palabra clave en la escatología. La escatología ofrece la esperanza al hombre de una salvación, de una comunión plena con Dios. Y esto tiene que hacer que la iglesia busque ese encuentro pleno con Cristo. Todas las tentaciones van a ir precisamente a romper, van a procurar romper ese encuentro con el Señor, esa comunión con el Señor. Y todo el esfuerzo nuestro tiene que ir en esa dirección más bien de encontrarnos en comunión con Dios. Cada vez que nosotros, por ejemplo, participamos en la iglesia, con los sacramentos, pues debemos de tener clara esa condición. Eso es el alimento para el camino, mientras nos planificamos, mientras llegamos con el Señor. Y es ahí donde entonces vemos esa vocación que la iglesia tiene de guiar al hombre precisamente a esa salvación. Ahora, aquí entonces vamos a ir viendo la relación que se da entre quienes somos parte de la iglesia. Lo primero que hablamos es la unidad. Una unidad durante todo el tiempo que nos toca vivir antes de que se dé la consumación final, la segunda venida de Cristo, va a ser diferente la situación de los que somos parte de la iglesia. Hemos escuchado, nosotros que estamos vivos somos una iglesia peregrina. Los que ya se nos han adelantado pueden ser iglesia purgante, se están purificando sus faltas, o pueden ser esa iglesia gozosa, si es que ellos precisamente ya se están encontrando precisamente allá con el Señor, una iglesia celeste. Y ahí nosotros vamos a tener esa oportunidad de ir viendo cómo la iglesia en esas tres dimensiones, su dimensión nuestra, somos peregrinos, la otra de los que están purificándose, y los que ya están con Dios, la iglesia celeste, todos los integrantes al final y al cabo, pero en una unidad. Eso lo tenemos que mencionar, que rescatar. A partir de ello, nosotros vamos a hablar de esta unidad en dos formas. Por un lado está la unidad, la unidad descendente, ¿no? Entonces, la muerte, se dice, no solo va a romper, no solo interrumpe esa unión de amor, esa unión de caridad entre los bienaventurados, los que ya están más allá, los difuntos, entiéndase, la iglesia purgante, la iglesia celeste, y los viadores. Los viadores somos los peregrinos, nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros todavía estemos en esta vida, en este mundo, y otros ya se nos hayan adelantado, esa muerte, que es lo que nos separa, no rompe la unidad, ¿eh? No rompe la unidad. Más bien, ojo con esto, por favor, se tiene que robustecer esa unidad a través de los bienes espirituales. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros difuntos. Cuando nuestros seres queridos que ya se nos han adelantado, y sea que estén en la iglesia purgante o en la iglesia celeste, son iglesia. Y si queremos mantener esa unidad con ellos, la forma de manifestar esa unidad son los bienes espirituales. Nuestra oración, nuestras celebraciones que ofrecemos por ellos, esta parte es fundamental. Ya no le puedo llevar yo a mi mamá, que ya falleció, a lo mejor una serenata, un ramo de flores y unos chocolates, ya no. Pero sí a través de mi oración le estoy manifestando mi unidad, le estoy manifestando mi comunión. Los bienaventurados, por su parte, los que ya están allá junto al patrón, ¿verdad? Porque ya están más unidos a Cristo, consolidan también la santidad de la iglesia peregrina. ¿Cómo le hacen, no? ¿Cómo nos ayudan? Los que ya están del otro lado junto al Señor, a los que estamos acá en esta parte, o los que están en purificación, ¿no? Pues también con bienes espirituales. Es lo que llamamos la intercesión. Por eso nuestros santos, nosotros los invocamos pidiéndoles que nos ayuden. Ellos interceden por nosotros. Así entonces la iglesia que está siendo peregrina, este culto que ofrecen a Dios, entonces nosotros queda ennoblecido precisamente por la intercesión de ellos. Esa intercesión es fundamental. Interceden por Cristo, con Cristo y en Cristo, pidiéndole a Dios Padre. Esa es la iglesia, la unión, ascendente.
Damos un paso más, la unión, la otra es la unión descendente y la que vemos ahora es la ascendente, ¿no? Esta unión ascendente, ¿cómo la comprendemos? Primero, pues tenemos la unión con los difuntos que se están purificando, lo que llamamos acá nuestra iglesia purgante. Entonces nuestros difuntos que se purifican. Nosotros como iglesia manifestamos precisamente nuestra unión con ellos por nuestra oración, ofreciendo esos sufragios, la Eucaristía, mi rosario, esas devociones que tenemos por cada uno de ellos. Y ahí entonces estamos manifestando precisamente la unión con los difuntos. Nosotros no podemos pensar que nuestros difuntos están ahí como sufriendo nada más, un sufrimiento mezquino, un sufrimiento como lo entendemos generalmente, ¿no? Aquí tenemos que hablar de un sufrimiento de amor, es un sufrimiento porque todavía no tienen plenitud con Dios, porque saben lo que ha faltado, pero al mismo tiempo es un sufrimiento de gozo, porque sé que estaré con el Señor. Es un sufrimiento de esperanza. Y cuando nosotros desde esta tierra les manifestamos a través de nuestros bienes espirituales, a través de nuestra oración, nuestra cercanía, es ahí donde mantenemos esa comunión. Esa unión ascendente también con los bienaventurados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Quiénes son los bienaventurados? Decimos, bueno, pues los santos. En este caso hacemos memoria de apóstoles, mártires y santos, ¿no? Cuando nosotros le damos culto a un bienaventurado, a un santo, a un mártir, entonces lo que estamos tratando de hacer es imitarlos, imitar sus virtudes. ¿Por qué? No porque ellos sean muy bonitos en sí mismos, ¿no? La auténtica devoción es en razón de que ellos están comunicándonos la imagen de Cristo y a través de ellos entonces Dios nos está hablando. Y así toda la veneración de los santos tiene que llevarnos a Cristo y por Cristo a Dios Padre. Si alguna devoción nuestra no nos considera, digamos así, no nos pone en ese camino, la cosa no está bien. Por ahí entonces me estoy quedando atorado, ¿no? Y eso tristemente nos pasa mucho a veces a nosotros. Tengo mucha devoción a San Juditas, le rezo harto y todo lo demás. Sí, pero con el mero mero no me acerco, ¿no? Me quedo ya medio camino. Para mí lo importante, San Juditas y punto, se acabó. Ahí es donde tenemos que purificar. Y también esa unión ascendente nos une también precisamente en la liturgia, especialmente en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. También ellos están celebrando ya esa Eucaristía eterna, esa Eucaristía eterna, y nosotros cuando celebramos la misa nos unimos, ¿no? Cielos y tierra, y lo expresamos ahí en nuestra oración cuando decimos que los santos y los ángeles te cantan sin cesar, gozosos en la alabanza, santo, santo, santo. Ahí nos estamos uniendo con la iglesia. Entonces uno puede decir, hijo, la fuimos a misa ahorita que ya regresamos de la pandemia, ya nos permitieron, ya había re poquita gente. Aquí, pero también están las almas de los bienaventurados que nos acompañan y las almas de nuestros seres queridos que se pueden estar purificando, que también están presentes en la Eucaristía. Somos una sola iglesia. Entonces, como iglesia, nosotros estamos precisamente teniendo esa oportunidad de manifestar esa unidad. Esta parte es la que nos enfatiza el Vaticano II. Cómo nuestra iglesia está llamada, por un lado, tiene esa vocación de guiar al ser humano precisamente hacia el más allá y cómo nos vamos relacionando con quienes ya se nos van adelantando en el camino. Esta es la parte que nos ofrece Magisterio. Nos queda la parte de la reflexión teológica. Esto ya lo voy a dejar para la próxima clase. Ya tenemos acá el tiempo justo. Entonces voy a parar aquí. Ahí nos vamos a quedar para que en la próxima clase veamos esta parte de la reflexión teológica y podamos pues también ahí tener esa oportunidad de ir ya sintetizando más esto, ¿no? Y junto con ello, para ir arrancando la materia ya de escatología. Entonces, bueno, damos pie si hubiese alguna pregunta, alguna duda para que la pudiésemos resolver. Ya si alguien tiene la pregunta, active su microfonito, ¿no? Creo que nadie. Vamos a dejarlas para la próxima semana. Entonces, ahorita es la entradita, ¿no? Ya lo amacizamos la próxima semana, si Dios nos permite. Y también ya les pediría yo la próxima semana, si Dios nos concede licencia, estaremos arrancando ya el siguiente manual,
para que ya lo tengan ahí listo, para que lo podamos ir ya también ahí guiándonos ahí ya con su manual y entrar pues ahí en materia de esto de escatología. Esas son las materias, a mi gusto, es la que más me interesa, ¿no? La materia de escatología. Nos habla siempre de realidades que son un poco a veces controversiales o nos meten dudas, especialmente en estos tiempos y por ahí en casa a lo mejor estamos pasando algún proceso de duelo. Entonces también es importante que nuestra doctrina nos ofrezca esa esperanza de la que hablamos. Entonces vamos a ir juntando desde la eclesiología lo que toca con esta escatología, si Dios nos permite, nos da licencia. Pues vamos a terminar entonces con una oración para pedirle pues al Señor que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Dios, te agradecemos por este rato que hemos estado reunidos en tu nombre. Te pedimos nos sigas iluminando y nos concedas esa sabiduría para ir comprendiendo poco a poco esos misterios de nuestra salvación. De manera particular, ayúdanos a redescubrir nuestro lugar en la iglesia, nuestra misión en la iglesia y como iglesia, a través de un testimonio firme que ante todo ofrezca a los demás una esperanza de poder encontrarnos algún día junto a ti. Concédenos también a nosotros en el momento en el que tú dispongas el participar de una buena muerte, para que también a través de ello y como iglesia alcancemos la plenitud que hoy anhelamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahí estamos. Terminamos con eso entonces, ya nuestra lección.